Buenas, buenas, ¿cómo están en un programa más? Buenas, ¿cómo andan nuestros oyentes? Hoy estamos de nuevo en Somos Pulso. Somos Pulso, un día más, y estamos muy contentos porque hoy tenemos un programa, especial como siempre, como todos los programas que Exacto. hacemos. Interesante también, como todos los programas que hacemos. Sí. Pero bueno, una invitada que seguro la conocen varios de nuestros oyentes. Sí, es más, cuando comentamos en un principio que íbamos a hacer este programa, la mayoría de nuestra iglesia estaba sorprendida y emocionados para poder escuchar este programa. Yo le dije a mi vieja y me dijo, no, ¿en serio con ella? Así que también estaba contenta. Bueno, y escribió ese libro que vamos a estar hablando Es un pequeño spoiler de que vamos a tener invitada a Mónica Abdala. Sí. La presentamos. Buenas, Moni, ¿cómo andás? Hola chicos, hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que yo sumamente agradecida por estar en este momento, por compartir esto de la radio, ¿no? Qué bueno, la verdad que me gustó mucho, me animó la propuesta y también los animo a ustedes a seguir adelante. Qué interesante llegar a través. Les cuento que yo todas las mañanas suena mi despertador y ahí directamente la radio. Así que bueno, qué linda oportunidad. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos, Moni, es un honor tenerte. Y bueno, sale por la radio, por 106.7. FM Decisión se llama, y por YouTube también está saliendo. Qué bueno. Así que nos van a estar viendo también. Desde las dos plataformas vamos a estar escuchando este programa y viéndolo también. Bueno, qué lindo. Bueno, queremos empezar primero conociéndote, poder conocer un poco de tu profesión, de la iglesia en donde te congregás, de dónde sos. Bueno, una presentación general. Bueno, me llamo Mónica Abdala. En el predictivo del celular o de la compu sale Abdalá, con acento en la A, pero bueno, Mónica Abdala, como me gusta decir, ¿no? Primero soy mujer, soy hija de Dios, ¿no? Decidí desde pequeña, nací en un hogar cristiano y decidí aceptar a Cristo como Salvador, pero como me gusta ser honesta, pasaron los años y tuve momentos, ¿no? Con ciertas crisis de fe, con situaciones complejas de la vida privada y bueno, y hay un momento en mi vida donde tuve que elegir seguir a Cristo, seguirlo como el Señor y el Salvador de mi vida y bueno, fue un momento lindo ya mayor y eso es una experiencia que me gusta compartir porque quizá hay mucha gente aquí o muchos jóvenes que conocieron al Señor de pequeños. Y bueno, y es como dice la Biblia, ¿no? No es por sangre, ni carne, ni por voluntad de hombre, sino que es por la fe de cada uno, ¿no? Sí. Así que bueno, soy mamá, soy esposa, mi esposo es Guillermo Piovano, de paso agradezco, muchas personas seguramente de Bahía Blanca y de la iglesia que se congrega en Calle Donado seguramente han estado orando por la salud de él, así que muchísimas gracias. Soy mamá, tengo 2 hijos, Marianela y Luca. Ellos están casados, tengo una nieta que se llama Alma y ahora en julio, si Dios quiere, nace Juan, así que bueno, la familia se va agrandando. Qué lindo. Así que bueno, más o menos así el pasaje mío en cuanto a la familia. En cuanto a la profesión, bueno, soy médica, Dios me dio la oportunidad de estudiar esta carrera, luego vieron que uno se recibe de médico y tenés que elegir una especialidad, yo elegí psiquiatría, la elegí hace 33 años atrás, así que fue medio ahí como romper algunos estigmas, sí, ¿no? Me imagino. De lo que es la profesión. Mi papá me dijo, Mónica, con todo lo que estudiaste medicina vas a ser psiquiatra, me dijo. Bueno, después se ayornó, pero costó. Y bueno, cuando me recibí de psiquiatra hice una especialidad en cognitiva comportamental. Y bueno, le doy muchas gracias a Dios porque con el paso de los años eso es lo que me encanta, chicos, y por eso les agradezco la invitación, porque en el año 2010, más o menos, decidí empezar a salir del consultorio, de estas 4 paredes en las cuales estoy en este momento, 4 paredes y una puerta, como ven acá. Entonces, de estas 4 paredes y una puerta, para poder dar cuenta fuera de este lugar de lo que se hace dentro de un consultorio de un médico psiquiatra, ¿no? Porque se hace medicina, se hace ciencia basada en la evidencia y poder dar cuenta de eso para poder
quitar estigmas y mitos que son creencias erróneas acerca del psiquiatra, que tenemos mala fama, claro, que vamos a dopar, que la medicación, bueno, no sé, te va a producir efectos indeseables, que somos locos si vas al psiquiatra. Bueno, ustedes ya deben saber, ¿no es cierto? Sí. Y la gente que escucha, los queridos oyentes que de paso los saludo, también deben saber de esto. Sí, 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 sí. Y la otra cosa que me apasiona es que pude comenzar a ensamblar las verdades bíblicas de la palabra de Dios, ¿no? Verdades milenarias de la palabra de Dios, con los conocimientos científicos avanzados, ¿no? Probablemente lo más desde el 1960 en adelante, y cuántas cosas que se investigan y se descubrieron ya están en la palabra de Dios. Por eso amo la palabra de Dios y amo transmitir este ensamble tan importante. De paso les comento que si ustedes llegan a entrar al Instagram y se van al día 24 de mayo, ese día fue el Día Internacional de una enfermedad de salud mental que se llama esquizofrenia, y ahí escribí unas palabras, grabé unas palabras especiales acerca de esta enfermedad. Sí. Así que también los invito, ahora me acordé hablando de esto, y bueno, más o menos esa es mi historia. Trabajo en un consultorio privado haciendo esta especialidad. Bien. Qué lindo que hayas podido encontrar esa relación, sí, esa vinculación justamente entre tu trabajo y entre la fe. Y una de las primeras preguntas que yo te quiero hacer, que en realidad es sobre vos, es ¿cuándo fue ese momento donde vos terminaste medicina y vos dijiste quiero estudiar esto? ¿Por qué pasó? ¿Qué despertó en vos? Nada, me causa mucha curiosidad poder conocer eso. Sí, hermosa pregunta. Bueno, yo cuando elegí medicina, que estaba terminando secundario, la elegí como una profesión, humanística, y en este deseo que yo creo que las personas que nacemos en un hogar cristiano o que estamos siguiendo a Cristo, tenemos eso, ¿no? De ayudar a las personas, de acercarnos, sí, con este fin. Sí. Y bueno, cuando elegí medicina, ya me había movido esto para elegir la carrera. Y luego, cuando estaba en cuarto año de medicina, conozco a un psiquiatra, el doctor Carlos Sanfilippo, que de paso lo nombro para honrarlo. Él hoy tiene más de 80 años, pero ha sido un gran maestro, un gran inspirador. Y en Rosario, que era donde yo estudiaba medicina, se hacían cursos de consejería. Y bueno, empecé a asistir a esos cursos, y ahí dije, bueno, pero ¿qué más, no? Claro. Para llegar a la persona y ayudar las necesidades del alma, porque por ahí las necesidades físicas, bueno, como las enfermedades en general son dolorosas, pero la enfermedad del alma, además de dolorosa, es poco entendible, claro, ¿no? Porque no hay tantos datos objetivables. Así que bueno, ahí ya me decidí, y cuando cursé psiquiatría, ya ahí quedé como jefe, como ayudante de cátedra, y bueno, y de ahí en adelante acá llegamos. Qué bien, qué bien. Y qué bueno, nosotros vemos en cada programa, vemos cómo cada carrera que estudian nuestros invitados, cómo todo se relaciona con la fe y cómo lo llevan también al servicio, ¿no? Y bueno, también lo podemos ver en tu carrera, y es lindo. Y te quería hacer una pregunta con relación a eso. Dijiste que sos especialista en terapia cognitiva, ¿o no? Quería que nos expliques un poco a nosotros y a los oyentes en qué se basa eso. Bueno, el tratamiento, cuando hablamos de cognitiva, hablamos de todo lo que se refiere a cognición, fundamentalmente conocimiento, pensamientos. Entonces, en esta teoría lo que trabajamos es que principalmente nuestras emociones, yo a veces le digo a los pacientes, las emociones no son una papa caliente que vos no sabés de dónde agarrarla, ¿no? Es decir, parece eso, pero no lo es, como puede ser la ansiedad, la tristeza, el enojo, sino que hay un componente en el pensamiento que es fundamental. Y este monólogo interno, en el cual nos dedicamos bastante en la terapia cognitiva, monólogo interno, autocharla, autodiálogo, que dicho sea de paso, Jesús magníficamente lo ha
nombrado muchísimas veces, él conociendo los pensamientos de su corazón, bueno, ni hablar cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, 5.000 años antes de Cristo, cuando Jesús dijo, no contamina al hombre lo que entra, lo que contamina es lo que sale, y lo primero que ahí está es malos pensamientos, que significa dialogismo, diálogo interno, la relación que tiene con las emociones, los sentimientos, y cómo trabajando esos diálogos internos automáticos, de los cuales a veces no nos damos cuenta y tienen variantes que son individuales, de acuerdo a la historia de cada uno, etcétera, se puede trabajar sobre la emoción. Ya después lo voy a explicar más adelante con el tema de la tristeza. Y conductual o comportamental, porque también las conductas potencian o favorecen emociones. Entonces sería otro lado donde poder trabajar las emociones a través de las conductas. Así que por eso el tratamiento, que es la terapia, de estos dos elementos para poder trabajar sobre emociones. Qué lindo. Sí. Me dijeron que puedo tomar mate, así que chicos. Sí, totalmente. Nosotros mate, estamos acá tomando acá también. Estamos también a mate, a puro mate. Vos sabés que en la carrera que estoy estudiando, bueno, te cuento, los oyentes ya saben, porque lo repito todo el tiempo, que estudio primaria, y algo que hablemos mucho es justamente la psicología del desarrollo y psicología en general. Y esto de poder entender nuestras conductas, o bueno, lo conductual de lo que vos me mencionaste recién, es fundamental. Es fundamental como cristianos tenerlo en cuenta, y me encanta, y personalmente valoro mucho que puedas trabajar justamente las conductas, o sea, las conductas en general de los pacientes, pero también qué es lo que llevan ellos, qué es lo que... Eso, su pensamiento, su diálogo interno, como mencionás de que Jesús mismo lo muestra en Mateo, bueno, en todos los libros, que se menciona a Jesús. Moni, discúlpame que no te escuché, ¿qué carrera estudiás? Ah, sí, no lo mencioné, primaria de estudio. Ah, ok. Educación primaria, y es algo que vemos mucho justamente apuntado a los niños, pero lo vemos este tema, y es fundamental. Al hablar de educación hablamos de psicología también, así que... Absolutamente. Nada, valoro mucho eso, que puedas relacionar y que puedas traer en cuenta a la charla el tema del diálogo interno. Y es algo que nosotros... Y bueno, y de paso me das un gancho para decir que el periodo de los niños en la escuela primaria... es un periodo muy importante del desarrollo de la personalidad y de la formación de estos esquemas, que son esquemas centrales de pensamiento, todo lo que es, bueno, el nacimiento, la primera infancia, la escolaridad, que es donde empieza todo el aspecto social, bueno, y realmente tienen una función importante el docente, no solamente, por supuesto que la función es enseñar, pero si nos quedamos solamente en eso sería muy básico. Hay un montón de transmisiones que también uno hace, y qué lindo que es esto, hace mucho más linda a la carrera, ¿no? Más es más, es una de las cosas que más me encanta de mi carrera, es algo que seguí pensando el día de mañana para seguir estudiando, porque la psicología nos hace entendernos, nos hace, o sea, la psicología, digo, psiquiatría, ¿no? Nos hace entendernos como seres humanos. Y también entender nuestro lado espiritual, y eso también es a lo que queremos llevar también la charla. Vos tenés muchos libros, pudiendo hablar de las emociones, bueno, justamente el que tenemos acá, que se lo mostramos también a los oyentes. Sí, creo que van a aparecer acá una imagen de los tres libros, que es posible enfrentar el enojo, la tristeza y la ansiedad. Exacto. Bueno, nosotros tenemos el de la tristeza. El de la tristeza, que nos vamos a estar enfocando en ese hoy. Sí. Exacto. Pero bueno, también nos comentaron por ahí que estuviste dando una conferencia en La Plata, ¿puede ser? Sí, bueno, es una de las tareas que realizo, que me invitan de distintas localidades. Lo más reciente que estuve fue en Mar del Plata, ¿no? Qué lindo. En Mar del Plata. El año pasado estuve en pero estuve en La Plata, el año pasado. Ahí. Me invitan a dar conferencias en las cuales, bueno, algunas veces hago las presentaciones de los libros, o si no me invitan a hablar temas
relacionados, ¿no? No sé, por ejemplo, ayer me escribió la pastoral de una iglesia evangélica para hablar de estos temas. Ustedes saben que en las encuestas que realizamos por ahí en el Instagram aparece mucho la inquietud de temas como el suicidio o la depresión, por eso ustedes notablemente eligieron tristeza, porque bueno, a partir de la pandemia, ayer escuché un médico que decía en realidad estamos en peripandemia en cuanto a lo emocional. La pandemia dejó muchas secuelas, el aumento de la tristeza, de la depresión, del indicador de suicidio, del juego patológico, de la pornografía. Así que bueno, también es todo un desafío ese tema. Y bueno, y gracias a Dios surgen invitaciones, así que bueno, viajo y doy estas charlas por vía presencial, a veces virtual, pero bueno, me gusta presencial porque es bien humanístico, ¿viste? Sí, entonces, sí, bueno. Nosotros también nos encanta. A veces por la distancia no se nos permite, pero nos encanta poder tener acá a las personas y poder charlar. Otro feeling. Claro. Algún día cuando vaya para Bahía Blanca me voy a ir al estudio a estar con ustedes. Genial, ya. sí, sería un honor. Encantaría, sería muy bueno. Y hablamos de otro libro, capaz de... sí, hacemos capítulo 2, capítulo 3. Sí, olvídate. Pero sí. Bueno, ¿querías contarnos un poco hablando un poco de este libro, cómo empezó el tema de la escritura de este libro? ¿Cuál fue el disparador? Sería la palabra. La idea, ¿cómo te surgió también? De empezar a hablar de este tema. El tema, como les decía, cuando en el año 2010 Dios me dio este deseo, ¿no? de poder salir de las paredes del consultorio. También hay que entender que en terapia cognitiva comportamental lo que se llama la psicoeducación, es decir, que la persona sepa, acá es tan lindo que los oyentes que están escuchando y ustedes que están ahí en el estudio, que la persona sepa, ¿no? Entonces empecé a dar conferencias y una vez el dueño de una imprenta me dice, ¿por qué no escribís lo que estás hablando? Ahí yo hablaba mucho de ansiedad. Y bueno, y entonces lo escribí, salió un libro, Es posible enfrentar la ansiedad, pero muy básico, que no tuvo edición. Y luego ahí la directora de Certeza, Beatriz Buono, que la nombro, agradezco a la editorial porque me honra pertenecer a esa editorial. Como había visto el libro, pidió permiso para obtener mi número, y ahí me llamó y por supuesto agradecida, y comenzamos a trabajar en esto de las emociones primarias, ¿no? Como ansiedad, tristeza, enojo. Si Dios quiere, oren también por eso. Estoy escribiendo este año, es posible construir alegría, porque la alegría es otra emoción primaria. Qué bueno. Así que, perteneciendo ya ahí, hice un contrato como escritora de Editorial Certeza, que me acompañan también en todo lo que es la edición del libro, todo lo que es la estética del libro y la difusión, etc. Así que eso es más o menos como nació. Claro. Y van siendo así, empecé con ansiedad, después no sé, el Señor pone en mi corazón ese tema de la tristeza, después quise hablar, a veces lo social, o lo que yo escucho en el consultorio, lo que uno va viendo, así habitualmente, es lo que te inspira también a decir, voy a escribir de esto, ¿no? Sí, claro. Así completamente. Bien. Sí, yo creo que uno de los temas importantes, cuando hablamos de tristeza, es cómo nosotros como cristianos, no sé si voy pensando, ¿no? Cómo los cristianos enfrentamos la tristeza. Es difícil a veces, escuchándolo nosotros como jóvenes, a veces en las reuniones de jóvenes, de que es muy difícil admitir también el tema de tengo tristeza, estoy triste, ¿por qué estoy triste? O mostrar esa vulnerabilidad. Saber escucharte a vos mismo y no reprimir. Bueno, eso también estaría bueno hablar de eso, de no reprimir las emociones, el no reprimir vos la hablás tristeza. De un punto importante en el libro que es emoción o sentimiento. Queríamos hablar de eso justamente. ¿Qué pensabas vos? Que nos puedas contar. Bueno, sí. No, lo primero que me gustaría decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes planteaban, pero lo primero que me gusta decir es que Dios nos creó, ¿no? En Génesis 1:24 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer lo creó.
Bueno, ¿quién no ha leído el hermoso Salmo 139 que dice, en mi embrión vieron tus ojos, tú me formaste? Hay una parte ahí hermosa que dice que hemos sido entretejidos en el vientre de nuestra madre, y a mí ese entretejido me lleva automáticamente al cerebro, porque Dios creó nuestro cerebro, ¿no? Y el cerebro es un órgano noble, es un órgano delicado, por eso justamente lo cubre el cráneo, ¿no? Huesos duros, huesos fuertes, eh, y está formado por neuronas, que son las células, se llaman neuronas, y esas neuronas están muy interconectadas a través de prolongaciones, y realmente hacen un entretejido, ¿no? Y en este entretejido se transmiten sustancias, hay comunicación, y las emociones nacen del cerebro. Digamos, el órgano de las emociones es el cerebro. A veces perdemos la dimensión de que Dios nos creó, y Dios nos creó con un cerebro que produce emociones. Porque hay una zona del cerebro que se llama el cerebro emocional o cerebro límbico, que está en la parte profunda, que bueno, tiene como función producir emociones, porque ¿saben qué? Las emociones tienen una función, por eso a algunas se les llama emociones primarias, esenciales o de supervivencia. No podríamos vivir sin ellas, porque la emoción, por ejemplo tristeza, ya que vamos a hablar de la tristeza, es una emoción que aparece ante una situación de pérdida. No solamente la pérdida de un ser querido, ¿no? Que uno es lo que viene por ahí a la mente, sino de esa pérdida permanente de lo que uno tiene, de aquello que a uno le gustaría haber tenido. Ya de un día para otro ya hay un día que se perdió en la vida. Las pérdidas vitales, la pérdida de la estructura de una familia, de golpe 4 que vivimos en la casa, y bueno, un hijo se va a estudiar a otro lado, o un hijo se casa, o hay una separación de un matrimonio, es decir, hay cambios y pérdidas permanentes, pérdidas de trabajo, pasar de la época, no sé, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la adultez, de la época a la menopausia, a la andropausia, porque no quiero dejar al hombre afuera, de que también tiene una etapa donde las hormonas masculinas comienzan a descender. Son todas situaciones de pérdida. Y aparece la tristeza porque tiene una función. La función es que todos nuestros pensamientos y conductas terminen adaptándose a esa nueva etapa. Yo siempre pongo este ejemplo. En mi casa éramos 4, mi esposo, yo y mis 2 hijos. Hay un momento que Marianela, mi hija mayor, se fue a estudiar odontología a Rosario. Quedamos 3. Eso para mí fue un duelo, varias veces lo nombro en este libro. Mi hija me dice, se nota que te impactó, mami, el tema, porque lo nombro varias veces. Pero imagínate que en una mesa quedamos 3 y yo sigo poniendo la mesa para 4. Entonces, 4 platos, 4 vasos, 4 cubiertos. Yo agarro y entro a la pieza de Marianela todos los días y armo la cama, desarmo, armo la cama. Entonces, ahí es un organismo, es un sujeto que no se pudo ayornar a que con la pérdida hay un cambio. Entonces, la tristeza es esa emoción que permite sacar todos nuestros elementos de pensamiento, de conductas, para poder adaptarnos a esa nueva situación. Así que bueno, las emociones son creadas por Dios y tenemos que aprender a expresarlas, ¿no? Es decir, es verdad que en determinadas culturas o en determinados grupos, comunidades, por ahí pareciera que, ay, no voy a decir que estoy triste, ay, no voy a decir que estoy enojado. No, es que justamente no decirlo te saca, o no tenerlo a ese sentimiento, te saca de un marco de lo normal o de lo funcional. Claro. La persona que no tiene emociones se llama lexitímica, estaría en un problema. Claro. Es decir, está bueno poder nombrarlo, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas que tal vez no lo expresan o dicen, no, yo no siento nada, cuando están pasando por un momento de duelo, o sea, de tristeza, de pérdida de algo? Bueno, ahí habría que ver un poquito la causa
por la cual la persona no lo dice, ¿no? Quizá la persona le cuesta expresar eso, muchas veces puede ser, estoy haciendo hipótesis, ¿no? Sí, sí. Por pensar lo que el otro piensa, no vaya a ser que crea tal cosa. Ustedes saben que muchas veces expresar que uno está triste, por ejemplo, a lo largo de la vida se ha relacionado mucho con, entonces esta persona no tiene fe, cuando estamos hablando de una comunidad cristiana. ¿Cómo podés estar triste? Entonces no tenés fe. Entonces si estás triste no estás creyendo en Dios, no te estás dando cuenta del poder que Dios tiene en tu vida. Si vos podés estar dando cuenta de todo eso y sin embargo estar triste. Yo digo, es lo mismo que una persona tiene hipotiroidismo y no, la tiroides no te produce hormona tiroides, vos decís, bueno, entonces vos seguís teniendo fe, pero la hormona no se produce. Vos seguís teniendo relación con el Señor, pero tenés hipotiroidismo. Es decir, ahora que enfrentás el hipotiroidismo de una manera distinta, como cualquier enfermedad crónica, y puede ser porque sos cristiano, pero no que uno no lo viva. Claro. A veces está ese marco de lo que el otro puede pensar. Quizás no se ha aprendido a expresar la emoción, ¿no? Claro. Porque también es todo un aprendizaje, identificarla y expresarla. Y a veces la persona dice, bueno, ¿y para qué la voy a expresar? Claro. Porque el otro, ¿qué va a decir? Bueno, no, la emoción, todas, estamos hablando de la tristeza, tienen una expresión en el cuerpo. Hablando de la tristeza, como todas las emociones, tienen una expresión en el cuerpo, en los pensamientos y en las conductas. Y en el cuerpo, sobre todo en el rostro. Ustedes saben, ¿no? Las comisuras de los labios para abajo, los ojos más pequeños, quizá una postura un poquito más encorvada. Y por más que quieras o no, hasta podés poner una sonrisa, pero esto está y se ve. Claro. Y si se ve porque Dios lo creó así, porque somos seres sociales y Dios quiere que aprendamos a comunicarnos, porque uno nunca sabe, quizás si vos decís estás triste, hay un hermano que te da una palmada, o dice voy a orar por vos, o dice, bueno, querés que nos encontremos a hablar, capaz que uno no quiere, pero puede venir del lado del otro algo que nos haga bien, ¿no? O yo también estoy triste, o también estuve triste y me pasó esto y aquello. Entonces es importante aprender a comunicar, ¿no? Claro. Sí, completamente. Y bueno, Moni, con esto que decías también me resultó interesante esto de cómo se juzga a veces de si estás triste no tenés fe, o cosas así, ¿viste? Y bueno, también como decías vos, que la pandemia dejó secuelas. Lo hemos visto nosotros en la juventud, muchos jóvenes con depresión, con ansiedad, que también se dice lo mismo, como que la depresión es porque no tenés fe o porque estás mal con el Señor. Y bueno, ¿qué respuesta le das vos también a esa depresión? Claro, lo primero que quiero decir es que a ustedes, por eso, qué lindo, gracias por invitarme, gracias a todos los que están escuchando, porque hay algo fundamental que es saber, que es conocer. Claro. Ustedes saben que la psiquiatría es una ciencia que ha avanzado mucho, basada en la evidencia, y sobre todo a partir de los años 1990 a 2000, que se declaró la década del cerebro, ¿no? Entonces, a ver, la depresión, si hablamos de depresión, es una enfermedad, es decir, hay un órgano, cerebro, que no está funcionando de una manera normal. Hay sustancias que por alguna razón se reducen, como la serotonina, la noradrenalina, y bueno, es necesario entonces un tratamiento adecuado. Acá en el libro Es posible enfrentar la tristeza, yo dejo un autotest, sí, para que la gente que lo lea lo pueda hacer, y yo dejo la referencia ahí, pasa por distintos puntos de lo que serían los síntomas de la depresión, y yo dejo la referencia para que de acuerdo al puntaje vos te des cuenta qué puntaje está relacionado con la depresión, lo cual te anima o te animes
hacer una consulta adecuada, ¿no? Porque como toda enfermedad tiene un tratamiento adecuado. Y ustedes saben que luego de la pandemia, por poner una referencia, aumentó más de 800.000 personas, casi 1.000.000 de personas en el mundo por año mueren por quitarse la vida. Sí. Y en Argentina es la segunda causa 2024 de muertes violentas. La primera son los accidentes de tránsito. Y ustedes saben que el suicidio es un síntoma, prontamente voy a subir un videíto también, es un síntoma principalmente de una enfermedad mental. Sí, sí, sí. Quiere decir que si logramos tomar una enfermedad mental a tiempo, estamos evitando el suicidio. Entonces, es un tema serio. Igual yo acá en este libro hablo de la tristeza en la vida cotidiana, ¿no? De esa tristeza que uno tiene, como decía hoy, a partir de las pérdidas. Y para seguir contestando lo que me estaban preguntando, y para los que están escuchando, hay un pastor, teólogo, a quien amo y respeto muchísimo, que él dice a mis escuchantes, a los escuchantes, quiero recordarles personas de la Biblia como Elías, ¿no? Elías vivió un episodio depresivo muy importante. Luego de haber tenido la victoria con los profetas de Baal, yo acá tengo Primera Reyes 19, y él se fue, se escapó porque se enteró que Jezabel lo buscaba para matarlo, y se sentó debajo de un enebro y dice, deseando morirse. Sí. Hasta ese síntoma, ¿no? Que es un síntoma justamente de la depresión y de la tristeza. Él no comía, dormía todo el tiempo, no estaba comiendo, no estaba bebiendo, se tiró a la cama. Y fíjate cuál era el discurso, ¿no? En el Primera Reyes 19:10, dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Como diciendo, mirá, a pesar de todo esto, mirá, y a mí me están buscando para quitarme la vida. Y eso lo repite varias veces. Me acuerdo de Ana también, ¿no? En Primera Samuel, capítulo 1. Cuando ella estaba viviendo una situación difícil, que no podía tener un hijo, y bueno, y ella lloraba, y un día decidió ir al templo, y lloraba de tal manera que ya lo sabemos, lo conocemos, el sacerdote le dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Estás ebria? Bueno, Jesús se entristeció cuando se enteró que Lázaro murió, eso es una pérdida, ¿no? Un duelo. Jesús se entristeció cuando iba a Getsemaní, hasta algo tan profundo como la agonía. Y Juan, ¿no? Ahora que estoy leyendo con el grupo Nuestra Iglesia Luz y Vida, todos hacemos el mismo devocional, que es la hora silenciosa, y estamos leyendo algo de Apocalipsis, ¿no? Y dice que Juan lloraba, y lloraba mucho Juan, porque no encontraba, no había aquel que iba a abrir ese libro escrito de un lado y del otro y cerrado con los 7 sellos. Y yo lloraba y lloraba mucho. Y así tantos ejemplos de que sí existe la tristeza y que hombres, por eso me encanta la Biblia, porque Dios no ocultó esto de nosotros. Él mostró que hombres, que nosotros decimos, uy, Elías, Ana, Jesús, Juan, y sí, hombres como nosotros, bueno, Jesús, Dios, eso lo sabemos, pero, y sin embargo, ellos también tuvieron tristeza, ¿no? Así que eso es entender que es una emoción humana y que existe, ¿no? Claro, y que no tenemos que reprimirla, eso es fundamental, eso me gustó, que lo que mencionaste, que en la Biblia se muestra a los hombres y a las mujeres de la Biblia tal como son, sin reprimir esos sentimientos, esa tristeza que sentían. El enojo, la tristeza también, y qué otro ejemplo que el que encontramos en la Biblia, ¿no? De la tristeza, y cómo el mismo Jesús pasó por esa tristeza. Exacto, cómo lloró, no lo reprimió. Ustedes recuerdan el rey David. También. El rey David, nada menos ni nada más, un hombre
como nosotros, que llegó a ser rey, un rey importantísimo en Israel, Sí. y cuando murió su hijo, cuando su hijo estuvo enfermo, él realmente se mostró absolutamente triste, Sí. y se mostró triste adelante de todas las personas del reino, no, Sí. no lo dudó. Cuando falleció, bueno, decidió cambiar su semblante, bueno, hasta acá había posibilidad, de acá en adelante sigo, pero no fue oculto a ninguno de los que estaban ahí en el reinado, Claro. ¿no? Sus sirvientes, sus esclavos y la gente que estaba ahí. Y tantos ejemplos que podemos buscar, y de paso los puedo desafiar para que se busque esto, ¿no? Y se vea que existe, porque es una emoción, ¿no? Es una emoción humana. Qué importante también cuando estamos tristes buscar ese amparo también en la Biblia, ese reparo, de saber que, bueno, que muchas personas en la Biblia pasaron por eso. Sí. Pero bueno, distinto es la depresión, ¿no? Distinto es esa depresión que ya se tiene que tratar con un especialista. Claro, y que no bueno, está bien. la pregunta que todo el mundo me hace, digamos, ¿cuándo está ese límite que parece tan tenue, ¿no? Sí. Entre una emoción normal, como es la tristeza, el enojo, la ansiedad, y lo que requeriría una consulta. Siempre recuerden esto, es que la tristeza y todo lo que implica, pierdo ganas de hacer cosas, tengo ganas de llorar, me voy aislando socialmente, empiezo a tener quizá ideas de para qué vivo, de qué sentido tiene esta vida, me pongo muy pesimista, muy negativo, cuando eso va influenciando en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Claro. Es decir, de tal manera que si ya trabajo, empiezo a faltar a trabajo, empiezo a pedir certificados, me empiezo a quedar mucho tiempo en la cama, ya mis hijos, bueno, fíjate, arréglense con papá, si sos una mamá, Sí. o vean ustedes cómo se arreglan, y se van perdiendo las funciones por los roles que uno tiene, pero ya por un tiempo pasado de 6 meses, de 8 meses, y esto está teniendo una influencia en la vida cotidiana y en las relaciones interpersonales. Claro. Entonces ahí es donde hay que pensarlo, buscar ayuda, buscar un consejero, y a partir de ahí también buscar una ayuda médica específica, ¿no? Pero vos nombraste, hace un momento nombraste el tema de ir a la Biblia, Bautista, Sí. y yo pensaba con respecto a la tristeza en la vida cotidiana, que es importante, y a cualquier emoción, pero estamos hablando de esta, es importante ir a la Biblia para trabajar nuestros monólogos internos, autocharlas, autodiálogos, porque en la tristeza el monólogo interno principal es el que se llama filtro mental negativo, ¿no? Es el negativismo. Hay personas que como rasgo de personalidad son negativas. Muchas veces estos esquemas centrales de pensamientos se forman, como les dije hoy, en la temprana infancia. A veces es un modelado, mamá o papá, personas negativas. Sí. ¿Qué es el negativo? Y bueno, focaliza la atención excesivamente en lo negativo. Claro. Recuerda el dolor, recuerda lo que salió mal, recuerda la frustración, recuerda el conflicto, recuerda la discusión, o queda excesivamente focalizado en eso. Y no es que eso no está, eso está. El tema es que minimiza los aspectos positivos o neutros que también esa persona esté viviendo. Claro. Entonces, ese negativismo o pesimismo es un rasgo de personalidad que muchas veces produce esta emoción, que es tristeza, porque la persona está rumiando o está pensando una y otra vez el aspecto negativo, Claro, de tu hija, de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, de tu jefe, de tu profesor, de tu compañero de trabajo, de tu hermano de la iglesia, de los ancianos de la iglesia, de los pastores. Y así estamos todo el tiempo tomando un exceso de atención en lo negativo,
y no podemos ver lo positivo o lo neutro. Claro. Entonces, es importante para esto ir también a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿no? A ver, la Biblia dice algo acerca de esto. Y, por ejemplo, la Biblia dice, dentro de cuántas veces decimos, yo quisiera hacer la voluntad de Dios. Y hay un versículo en Tesalonicenses que dice que seamos agradecidos. Y ahí dice, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, quizá existen cosas negativas, de hecho que sí, pero también uno puede decir, bueno, che, pero ¿por qué no te pones a hacer una lista de las cosas que son positivas o neutras? Sí. Es importante que cuando te despertás, te levantás, caminás, sos autónomo, te podés entrar a bañar, tenés agua caliente, por ejemplo, sale el sol, si hace frío probablemente tenés un abrigo. ¿Alguna vez uno agradeció o agradece uno esas pequeñas cosas o las minimiza permanentemente como si caería de maduro que hay que tenerlas? Claro. ¿No? Entonces, el filtro mental negativo, eso quiero transmitir, hay que aprender a escucharse, ¿eh? Y cuando uno se da cuenta que tiene un exceso de focalización en lo negativo, como dije hoy, puede ser un modelado, puede ser también que uno vivió en familias donde han sido muy rígidas y donde expresar lo que uno siente o lo que uno quiere o ha sido un poquito no, mejor no. Entonces uno queda prendido más de lo negativo, queda más para adentro. Entonces hay que aprender a escucharse y a transformar esos pensamientos. Eso es uno de los recursos, ¿eh? Porque cuando yo escribo, es posible enfrentar la ansiedad, la tristeza, estoy hablando de recursos. Sí, sí. Y uno de los recursos es escucharnos. Qué ¿no? importante. Sí, yo estaba pensando recién, me hiciste acordar a una situación que hablo siempre con mi mamá. Cuando yo voy a rendir un examen o algo así, me dice, vos cuando vayas en el colectivo, vayas yendo a rendir, sonreí, me dice, vos, aunque parezca una loca, me dice, vos andá y sonreí. Y pensá que vos vas y no sé, me das diferentes situaciones, pero me dice, vos estate contenta. Primero porque, bueno, tenés la posibilidad de ir a rendir una materia, porque te preparaste para eso, porque tenés la posibilidad de estudiar, bueno, mi mamá, gracias a Dios, siempre nos inculcó a mí y a mi hermano el estar agradecidos a esas pequeñas cosas. Pero qué importante para los oyentes, los que nos están escuchando, eso de ser agradecidos de cada situación, aunque sea normalmente algo negativo, el ir a rendir, el ir a dar un examen, de estar contentos. Y cómo el cuerpo, no sé, esto yo lo digo desde la ignorancia psiquiatra o psicológica, de cómo el cuerpo mismo, del estar sonriendo, se contagia, sí, digamos. No, claro, después va pensando, ok, y es cierto, yo después voy casi sin nervios a rendir, porque claro, como estuve todo el camino o toda la mañana estuve así, sonriendo, cómo después llego tal vez sin tantos nervios. Bueno, hay un texto en la Biblia que dice, que a veces lo uso cuando hablo de tristeza, que la sonrisa hermosea el rostro. Hay un sentido importantísimo en esto. Sonreír es un componente conductual de la emoción. Es decir, cuando uno logra sonreír, todos los músculos de la cara que se utilizan para sonreír activan zonas del cerebro que están relacionadas con estos músculos y están transmitiendo, hay que estar alegre, hay que estar bien. Es decir, en cambio, cuando uno persiste en la postura de estar encorvado, de estar con la cabeza agacha, los ojos, y bueno, eso al cerebro le informa, bueno, parece que acá las cosas no están bien. Entonces es importante desde el punto de vista comportamental, ¿no? Decidir sentarte derecho, hacer una sonrisa, porque esa parte de la conducta que también ayuda y colabora con la emoción, ¿no? Sí, qué interesante. Me resultó interesante, Moni, también lo que decías de cómo
podemos llegar a tener una personalidad negativa, digamos, como todos los factores que nos llevan. Yo no tenía en cuenta eso de que todos los factores que nos llevan como desde chico ya criarte en un ambiente donde era todo negativo y como eso te va formando como persona también a ser negativo y qué bueno también, eso se puede cambiar obviamente y qué bueno tenerlo en cuenta también. Como empezar a ser agradecido. Yo hablaba con un amigo que me decía, imagínate que por lo que hoy no lo agradecías al Señor, tipo por respirar, mañana ya no lo podés, no lo tenés. Por los amigos, hoy no agradeces por los amigos, mañana ya no tenés amigos. Entonces eso me hizo ver también como otra manera de ver y agradecer todos los días por las pequeñas cosas. Sí, y cómo nuestra conducta influye en eso. A mí ahora cuando llegue a mi casa con mi mamá le voy a decir eso, que al final tenía razón. pero sí. Eso se llama sabiduría. Sí, es muy de mi mamá. Completamente. Bueno, a raíz de lo que decían, sí, es muy importante, por supuesto que sí, que la historia personal es muy importante. Hay autores que dicen, la historia personal forma parte de nuestra propia personalidad, ¿no? Yo siempre digo, uno nace arcilla, ¿no? Sí. Y bueno, y atraviesa un modelado a lo largo de la vida. Claro. Primeros años, desde el nacimiento ya, ¿no? En los primeros años de la vida, en la adolescencia. Entonces, viste, no sé si ustedes se acuerdan, no se deben acordar o no las deben conocer, Bautista y More, que son las máquinas de escribir de antes, que las ubico, aprieta la tecla y pone la tipología, ¿no? La letra en el papel. Bueno, así es nuestra infancia. Uno tiene el papel y se va tipeando y ahí se hace un escrito. Después uno de grande lo tiene que aprender a reeditar. Pero si uno sabe desde dónde aparece un rasgo, no es para echar culpas, y nos quedamos toda la vida, no, porque mi mamá, no, porque mi papá, no, pero para poder decir, bueno, como esto tiene mucho que ver con esto, bueno, yo decido ahora actuar de una manera diferente. Claro. La crítica. Si cuando fuiste niño o adolescente viviste las situaciones de padres críticos por un alto nivel de exigencia o porque eran críticos por sí mismos, no, todo lo hacen mal, no ves que no, parate bien, parate mal, no, que Bueno, esa misma crítica luego se introyecta dentro nuestro y cuando somos grandes ya somos nosotros los críticos de nosotros. Sí. Y eso genera una baja autoestima y la baja autoestima es parte de la tristeza. Entonces, en algún momento hay que escuchar y decir, bueno, no, pará, que yo aprendí a criticarme es una cosa, pero que yo voy a seguir criticándome es otra. Claro. Por eso el apóstol Pablo dice, dejando atrás lo que era de niño. Cuando yo era niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero ahora que soy mayor, bueno, dejo atrás lo que era de niño. Claro. Ese es el gran desafío que tenemos como adultos, ¿no? Entonces, si en la niñez vivimos situaciones tristes, pueden ser carencias afectivas, carencias económicas, inestabilidades, situaciones impredecibles. Yo tengo pacientes, esta semana hablaba con un paciente que me dice, me olvidé de contarte, Mónica, las veces que me mudé cuando era niño. Imagínate lo que es un cerebro que permanentemente se tiene que adaptar a nuevas situaciones. Bueno, esas situaciones pueden favorecer ese monólogo interno negativo, porque si la persona que tenía que cuidarte y protegerte, esa persona no está para eso, bueno, uno desarrolla un pensamiento, bueno, entonces, ¿quién soy yo? ¿No es cierto? Sí. Y bueno, ahí, saberlo para poder trabajarlo y para poder justamente llenar. Por eso la Biblia tantas veces dice, Romanos 12, no te conformes a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Es decir, ¿qué es eso? Es colocar nuevas ideas en la mente. Sí. Pero ¿cuáles ideas? Y
las palabras de Dios, Sí. los versículos bíblicos, que hay que cuando estás diciendo, yo no sirvo, yo esto, yo lo otro, bueno, a ver, pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios te creó, que tu embrión vieron sus ojos, que tus manos te hicieron, que todo lo que Él creó es formidable y maravilloso. Entonces, hay que empezar a escucharse y a confrontar ese pensamiento con lo que la Biblia dice. Claro. Es muy importante leer la Biblia, Sí. pero no porque tengo que leerla, tengo que hacer el devocional, no, porque la Biblia es palabra de Dios y porque si un cristiano vive igual las emociones, no que no tenga emociones, o las situaciones de pérdida, no solamente estoy hablando del duelo, quiero respetar mucho eso de cualquier pérdida de lo cotidiano. Como cualquier persona, yo no entiendo el cristianismo, siempre lo digo, porque ser cristiano no es una religión y una serie de ritos que tengo que cumplir. Ser cristiano es una vida. Exacto. Donde yo elijo seguir a Cristo, que Él sea mi Señor, y tomar por fe, cada palabra que Él dice. Y si estoy pasando, como dice el Salmo 23, como me ha pasado, chicos, ustedes lo saben o no, pero hay muchos que me están escuchando y lo saben, en el año 2022 y 2023, con la salud de Guillermo, hemos pasado por el valle de sombra de muerte. No fue la muerte, pero fue la sombra. Es decir, Sí, sí, valle, claro, no sí, estamos sí, hablando sí. del valle, estamos hablando de la sombra del valle. Y bueno, y si no te apoderás de lo que dice, aunque esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero no es un verso que uno repite y lo aprendió en la escuela dominical, a ver cuánto puntaje te sacás. Está muy bueno eso, ¿no? Pero es un versículo que tiene poder en sí mismo porque es la palabra de Dios. Claro. Entonces, es muy importante confrontar esos pensamientos con lo que la Biblia dice para poder trabajar este filtro mental negativo. Quiero decir una cosita, interrúmpanme si quieren. Cuando pensamos en las personas que nos rodean, todo el tiempo pensamos en lo negativo, en lo que no nos gusta. Estamos todo el día pensando la esposa de su esposo, pero no ves que le dije, que no le dije, que mira que es así, que no prestate. Y de golpe el esposo llega y dice, hola, ¿cómo estás? Y la esposa, ¿y cómo querés que esté? Y qué sé yo, no sé. Y es porque todo el tiempo uno está pensando en lo negativo, de tus hijos, ya lo dije hoy, de quiénes personas. Entonces, hay que abrir el filtro, ¿no? Sí. Hacete una lista. Yo tengo una lista de 68, a mí me sorprendió, 68 cualidades que podemos destacar en la personalidad de un sujeto, ¿no? Mirá. Y yo digo, che, si tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu jefe, tu compañero, tu pastor, de las 68 no tiene una, bueno, ya sería... Difícil, complicado. Bueno, y ahí poder abrir el filtro y decir, bueno, en vez de focalizar tanto en esto, voy a tomar esto también y lo voy a nombrar y lo voy a bendecir y lo voy a agradecer, ¿no? Estaría buenísimo que nos pases esa Sí, lista. esa lista. La estaba pensando recién, pero además como un método de decir, bueno, voy a pensar en la cualidad de esas personas, de mí mismo también. Sí, también porque nos hace bien para nosotros mismos, para no vivir amargados. Si no, vas a vivir una vida Claro. amargada y no te Decir, sirve de nada. Tal vez no tengo ciertas cosas, pero mira, de estas 68 cualidades, creo que habías dicho, tengo Te lo voy a tantas. pasar, te lo voy a pasar, Genial. te lo voy a pasar. Y es Capaz más, que- lo vamos a dejar en el link. Sí, lo vamos a dejar en el link. En el Está link del video. buenísima porque es un ejercicio Sí. que a lo último te dice, toma una característica, por ejemplo que yo ponga generosidad. No Sí. me había dado cuenta porque estoy tanto focalizando en otra cosa que... Entonces dice, anotá la característica y anotá una situación donde se vio ese rasgo de generosidad. Y no sabes cómo ayuda, ¿no? Sí. A decir, bueno, pará, está bien, todo eso que digo sí, pero también está el aspecto generosidad. Lo pongo en la heladera, lo pongo en el espejo del baño y cada vez que aparece generosidad, y ahí Claro. cambia Sí, el obvio. pensamiento. Sí. A las mamás
Y a los papás que me están escuchando, Sí. que tienen hijos con problemas de conducta, por ejemplo. A ver, todo el tiempo pensando en el problema de conducta, en lo que no hacen bien, en lo que no hacen como ellos quieren que sea, no está mal. No, por supuesto que los papás queremos lo mejor, pero bueno, si esa situación estamos viviendo, digo, buscate 2 o 3 cosas por las cuales acercarte también a tu hijo, agradecer a Dios, que no sea el único tema de acercamiento lo que no está haciendo bueno, Totalmente. que sale y llega tarde, que no tiene buenos amigos, que está contestando mal, que se encierra mucho en la pieza, que, bueno, esas cosas están, por supuesto, reconozcámoslas, oremos por eso, pero Exacto. también busquemos 2 o 3 cosas. Che, mira, le gusta cocinar y cada tanto hace una comida y yo esa noche no cocino. Mira qué bueno, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso hay que tener en Sí, cuenta también, ¿no? está bueno también destacar lo bueno de, bueno, como decís, de los hijos. También capaz los hijos somos muy duros capaz con nuestros padres también y es como al revés, que ves lo malo todo el tiempo y también está bueno destacar lo bueno, que se preocupan por vos. En vez de quejarte y decir, están encima mía todo el tiempo, decir, bueno, se preocupan por mí. Eso Claro. está bueno también. Buenísimo, Bautista, buenísimo eso también. Los hijos con respecto a los padres, Sí, porque también todo el tiempo teniendo en la mente lo negativo y digo, bueno, a ver, hay algo, una cosa hay, 2, 3, y bueno, y también pensar en eso, abre ese filtro, acuérdense del abanico, ¿no? Es decir, o me quedo solamente mirando el aspecto negativo, focalizando excesivamente en el aspecto negativo, que es la característica del filtro mental negativo, o digo, voy a abrir el abanico y voy a ver los aspectos neutros y también los aspectos positivos, ¿no? Y eso permite alivianar la tristeza, porque mirar siempre lo negativo es una forma de pensamiento que genera tristeza y bueno, y es una de las estrategias para poder justamente enfrentar la tristeza, ¿no? Sí. Como lo decíamos. Sí. La otra es la estrategia conductual, como es, por ejemplo, sonreír, o eso de que uno va, ay, no, me doy cuenta con la tristeza de que ya no tengo ganas de hacer esto. Yo siempre digo en una paciente que ella me decía que no sale a la calle si no se pone en los labios, se pinta los labios. Y bueno, y se sentía triste y había dejado de pintarse los labios. Y bueno, y uno de los ejercicios de conducta fue, bueno, agarrar labial, tenerlo ahí al lado de la puerta y antes de salir, ese fue, pintate los labios. Ay, me encantaban las plantas, pero ahora, bueno, buscate una plantita y empezá a actuar, a trabajar en esa planta. Me encantaban los autos, pero ahora no. Bueno, buscate una revista de un auto y empezá a inspirarte otra vez en eso. Y así, viste, trabajar también desde parte de la conducta, sí. porque uno se pone por ahí tan negativo que va perdiendo las ganas de hacer cosas o las cosas que antes te hacían bien, ¿no? Y tal vez te lleva a eso justamente, o sea, nuestras conductas así como negativas nos llevan a que estemos más mal y así es un girar en torno a lo negativo. Tomo también eso en cuenta para, bueno, lo relacioné recién también con ese amor al prójimo. Sí. Cuando nosotros estamos, o sea, cuando nosotros ejercemos ese amor al prójimo, vamos a buscar definirlo de la mejor manera, bueno, en este caso como de hijos a padres o de padres a hijos. Nosotros ejercemos ese amor cuando decimos, bueno, no me fijo tanto en lo negativo de esa persona, no me fijo tanto en lo malo, sino que voy a buscar amarlo desde ese lugar, desde definirlo con lo bueno y demás. Yo, algo que implementé mucho en el aula con los niños, es justamente eso. Si se está portando muy mal y yo veo que el niño está portándose muy mal, buscarlo definir desde ese lugar. Ok, yo sé que vos haces las cosas bien, vos te portás bien, en algunos casos no, pero te portás bien, sos un niño muy bueno, y tratar de buscarle eso, Lo que positivo, él se sienta, sí. claro, de que él se sienta bien desde ese lugar, porque si nosotros lo definimos a las personas, en este caso a los alumnos, desde siempre te portás mal, Claro. siempre haces las cosas No mal. va a cambiar.
No. Claro, no, pero lo estás definiendo de una manera que el niño... Claro. Igualmente, en esto de definir, Sí. es importante ser realista, ¿no? Sí, Es sí. decir, en este caso que vos diste el ejemplo, More, si vos decís, se está portando mal, bueno, quizá ahí en ese punto podríamos ir a rescatar un rasgo que conocemos, por Claro. ejemplo, sos solidario o te gusta ayudar, si en general sos el secretario de la señorita, tenés, es decir, ir por ese lado que sí está, porque Sí, bueno, sí. si en ese momento el nene se está portando mal, también eso es una realidad, ¿no? Pero es tan importante. Y ahora me hicieron acordar que quiero hablar de los abuelos quiero hablar. Primero, que a los abuelos y abuelas muchas veces también usamos el filtro mental negativo, ¿no? Qué pesada, qué vieja pesada, perdón, qué vieja pesada, repite siempre lo mismo. Y bueno, por supuesto, si ya las neuronas fueron envejeciendo y generalmente va a pasar que puede preguntar, entonces, bueno, che, pero ya me estás preguntando lo mismo que recién me preguntaste. Ay, ay, ay. Evita eso, por favor. Sí. Aunque tengas que contestar 10 veces, sí, abuela, sí, vos sabés qué tal cosa. Y los abuelos también, su pensamiento. Porque a veces tienen mucho filtro mental negativo. La edad, el dolor, mira el dolor de cadera, el dolor, pensar que yo antes... pero sin embargo no abren el filtro y dicen, bueno, está bien, tengo este dolor, pero me puedo parar, tengo este dolor, pero tengo una hija, un hijo que me llama por teléfono, tengo este dolor, pero bueno, puedo comprarme una comida para comer bien, no sé, algo de lo que es bueno está siempre. Claro. Y hay que trabajar ese pensamiento. Sí, es imposible que seamos... No hay nada bueno y hay todo malo. Claro. No Sí. existe el todo y el nada, ¿no? Sí. Sí. Es importante también diagnosticar, saber, ver cuando otra persona está mal. Incluso, bueno, como decís vos, en los abuelos, donde esa etapa donde es tan difícil ya con los dolores, con todo lo que eso conlleva, y saber animarlos también y tenerles paciencia, obviamente. Sí. Pero no solo con los abuelos, con todos, con nuestros padres, capaz que siempre ellos están pendientes de nosotros y nosotros nunca de cómo están ellos, cómo se sienten ellos. Sí. O con amigos también. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta. A los papás les digo, cuando un hijo viene y te dice, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Bueno, ahí la madre se cae y te vuelve a levantar, en general, ¿no? Pero bueno, sí, como vos decías, Bautista, está bueno. Y a las personas mayores, lo que decían ustedes, está muy claro en Eclesiastés 3, 31, perdón, es una etapa de muchísimas pérdidas. La tristeza es una emoción muy frecuente. Entonces ahí es muy importante. O vas a colocar tu pensamiento en las pérdidas, que son unas cuantas, o vas a hacer un gran ejercicio por ver el aspecto positivo. Exacto. Ustedes vieron que hay gente que uno dice, che, qué buena onda tiene esta persona, qué agradable es su carácter, su forma de ser, como hay otro que uno dice, ay, por Dios, qué negativo que es, siempre está triste. Bueno, hay que indagar ahí, cada uno, en su pensamiento, ¿dónde está fijando la atención? Claro. Yo entro a la iglesia y está orando tal persona, pero no cómo tal persona va a orar, esa persona que sí, que no, que la persona está vestida de tal o de cual manera, o no ves que la persona no sabe hablar, si sabe hablar, y ahí quedo y me amargo y, a ver, fui a la iglesia, estoy con otros hermanos, la oración es la oración que puedo estar haciendo yo en vez del otro hermano y estoy perdiendo todo ese momento hermoso por estar focalizando en el aspecto negativo, por lo menos para mí, cuando uno está en esa situación, ¿no? Sí, muy aplicable esto a la iglesia también, sí, exacto. Bueno, yo creo que fue un mensaje hermoso, que fuimos aprendiendo un montón de cosas. Se nos fue yendo el tiempo y me quedo con un montón de preguntas
Creo que da para una parte 2, Sí. pero bueno, por temas de tiempo de la radio y del streaming y demás, vamos a ir terminando por hoy, pero te agradecemos realmente. Y Sí, sí, no, que si me permitís terminar, leímos varios textos, pero había sí, separado muy hermoso del Salmo 20, sí. que dice, este, ellos, 28, dice, ellos flaquean y caen, Mm, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Entonces, es esto, ¿no? De la fe tan hermoso, que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sí, leer la palabra de Dios y tomar la verdad de la palabra de Dios como un sí y un amén, me permite decir, nosotros nos levantamos, levántate mi querida hermana que me está escuchando, mi querido hermano, levántate si estás viviendo una situación de tristeza, no porque no hayas tenido pérdida, lo más probable es que sí, porque es una de las características de nuestra vida, pero levántate porque nuestra fortaleza no está ni en los carros, ni en los caballos, sino que nuestra fortaleza está en nuestro Dios y en su palabra y en poder aplicar con fe esa palabra cada día en nuestra vida. claro. Práctica la palabra de Dios, ¿eh? Sí. Aplicarla de una manera práctica. Ese es el llamado que siempre me gusta hacer al cristiano, ¿no? A mí misma, de que pueda aplicar esta verdad bíblica de manera práctica. Así que si estás flaqueando, si estás un poquito cayendo, levántate, mi hermano, levántate, declará bendición y ponete de pie y sabelo, ¿no? Que no son ni carros ni caballos, no va a ser tu fuerza, sino Dios actuando en tu vida. Así que bueno, muchas gracias por este hermoso tiempo. Gracias a vos, Gracias la a verdad, vos, Moni, Moni. me encantaron esas últimas Sí, palabras. muy lindo. Y cómo la Biblia nos sirve de guía, ¿no? A mí me gusta mucho Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y bueno, empieza diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y es como, eso a mí siempre me saca de los momentos de tristeza de, el Señor venció al mundo, ¿qué aflicción podemos tener si Él ya venció al mundo? Sí, sí. Así que, nada, sí, rescatar eso de que la Biblia sea práctica para nuestras vidas, que nos guíe siempre. Creo que eso es lo que me quedó a mí. Sí, muy totalmente. lindo programa. Fue un programa hermoso, aprendimos un montón de las emociones, en Sí. este caso de la tristeza. Me quedo con ganas para seguir hablando. Cuando saques el libro de la alegría, yo voy a estar ahí. Sí, cuando nos visita acá en Bahía Sí, también, a ver si te podemos Sí. tener presencial. Así que bueno, Qué lindo gracias. sería, hermoso. Bueno, ténganlo en cuenta. Sí, obvio. Bueno. Mil gracias por todo, Por tu nos tiempo. encantó. No, gracias a ustedes. Permítanme un saludo también a todos los oyentes, que sé que es un hermoso grupo. Gracias por tenerme en cuenta, me honra la invitación y que Dios los bendiga. Hermoso ver jóvenes focalizados en cosas, en actividades y trabajos que justamente glorifican a Dios. Qué lindo, qué bueno. Gracias. Los felicito y los animo muchísimo en esto, ¿eh? Muchas gracias, Moni. Bueno. Que andes Gracias, bien, Moni. saludos. Nos vemos. Gracias, chau. Chau Chau, a chau. todos, Adiós. nos vemos. Chau. Bueno, Uf, muy buen programa, me Sí. gustó mucho. la verdad que aprendí un montón, fue un programa muy interesante. Sí. Que nos amplía un poco la mirada, bueno, un poco no, bastante la mirada sobre un montón de cosas, sobre las emociones en general, sobre cómo enfrentar Sí. la tristeza. Me gustó pensar en la depresión, Sí. en temas que... Sí, completamente. No reprimir tampoco la tristeza. Exacto. Saber que es una emoción que el Señor pasó por eso, Jesús pasó por eso. Sí. Y es como que nos da un poco de esperanza también de que no todo es gris. También eso de no fijarse en lo negativo, solamente de rescatar lo positivo de todas las me situaciones. quedo con el abrir el abanico. Sí, Eso el también. filtro, sí. Y muy bueno. poder apoyar a las personas, tal vez nosotros no estamos pasando por momentos de tristeza, pero, o no tan regularmente, porque siempre pasa, en algún momento vamos a pasar, pero poder apoyar a las personas Sí, que saber cuando alguien está mal también. Y bueno, saber que la Biblia es lo que nos ampara.
En momentos de tristeza nosotros se nos vienen, como cristianos, siempre se nos vienen versículos. Sí. Y por eso es importante leer la Biblia, porque siempre hay un versículo. Para cada situación nosotros encontramos el sustento en la Biblia que nos da paz. Exacto. Así que eso es lo más importante. Pero nada, muy lindo programa. A ver si podemos tener a Moni algún día presencial también. Sí. Estaría muy bueno. La verdad que sí. Sabe una locura, sabe mucho de todo. Sí, a mí me encantó. Bueno, agradecemos de nuevo por un programa más, agradecemos por los que nos están escuchando. Sí. Recordamos las redes sociales. Las redes sociales Hice Donado. En Instagram, y Facebook. Exacto, y Jóvenes Hice Donado en Instagram también. Sí, va a estar todo en la descripción, así que la pueden encontrar ahí en las redes sociales. Y las reuniones son los viernes, 20 horas, reunión de oración. Los domingos, 9 horas, en la Santa Cena y después la posterior estudio bíblico. Y después, los sábados, sí, nuestras reuniones a las 19 horas, reunión de jóvenes. Así que todos los jóvenes que nos estén escuchando por YouTube o por la radio 106.7 están invitados a la reunión de jóvenes a las 19 horas. Exacto, en Donado 533, Bahía Blanca. Va a estar todo en la descripción, así que no se preocupen. Sí. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estamos viendo un apoyo increíble, la verdad, es muy lindo. La verdad que sí. Y nos anima a seguir haciendo este tipo de programas. Si quieren hablar de algún tema en específico, si quieren que hablemos nosotros, déjenlo en comentarios. Y denle like para más. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Somos Pulso.